Seguimos con la introducción a la inferencia estadística. Entremos ahora a otro estimador posible útil en inferencia, que es la estimación puntual de una proporción. Ya, muchas veces, en vez de querer una media, nosotros queremos ver una proporción, ya cuando trabajamos con variables discretas binarias. Clásicamente, cuando queremos ver si por ejemplo, cuál es la probabilidad que salga cara en una moneda que tiramos varias veces, o cuál es la probabilidad que alguien vote por un candidato, cuando hay dos candidatos, por ejemplo. Entonces queremos estimar, por ejemplo, la fracción de personas que van a votar por un candidato en una elección. Entonces nuestro parámetro poblacional, que nos interesa P, correspondería a la fracción real de personas que van a votar por este candidato. Si tomamos una muestra de personas y les preguntamos, ¿va a votar por esta persona sí o no? Podemos tomar esta muestra de votantes independientes como x sub 1, x sub n, donde cada uno sigue una distribución Bernoulli, que es una distribución discreta, parametrizada por P. Básicamente la P es un número entre 0 y 1 y nos dice la probabilidad de que un votante independiente vote por este candidato. Ya, o haya un éxito en un lanzamiento, un experimento de salida binaria. Entonces x sub i igual 0 es un voto negativo, x sub i igual 1 es un voto positivo. ¿Qué estimador es razonable para P? P gorro. ¿Qué P gorro sería razonable? La proporción muestreal. ¿Cuál es la proporción muestreal? Es básicamente el promedio de votos que tengo. O sea, básicamente cuento los unos que tengo y lo divido por el total. ¿Ya? Entonces, si tengo de 10 votos, de 10 personas, 7 votan que esa, tengo 7 décimos. Ya sea un estimador de P. Veamos que un estimador insesgado, la esperanza de P gorro, igual que con la media muestral, el n sale hacia afuera, porque estoy sumando n veces una cosa, ¿no es cierto? Este n sale hacia afuera. Y aquí tengo un n que también se va. Entonces tengo n veces p, porque la esperanza de una Bernoulli es p. Los n se cancelan y tengo p. Entonces es insesgado. Después el error estándar del estimador, que sería la desviación estándar de mi distribución muestreal, la raíz de la varianza de este estimador. Y este estimador entonces uno lo puede calcular con esta fórmula que está acá. Puede entrar con esta fórmula acá. Acuerden que las cosas salen cuadráticas y esas cosas se cancelan en la varianza. Y lo importante es que llego a la varianza de P y la varianza de P es P por 1 menos P. Y entonces llego a esta expresión de acá. Que en vez de sigma partido en raíz de n, tengo el P por 1 menos P partido en n. Y que básicamente es el clásico, que es la desviación estándar de una Bernoulli. Si no conozco la varianza, tengo que estimar P gorro, lo hago con P gorro. Ya, ahí tiene esta forma de acá. Por el tema del límite, la distribución muestral de este estimador de la media converge a una distribución normal. ¿Ya? Básicamente, ¿por qué? Y tiene esta forma. De media P y desviación estándar equivalente al error estándar. ¿Por qué pasa esto? Básicamente una proporción es lo mismo que una media, pero calculada, es un promedio, pero calculado sobre una variable binaria. Pero con esto quiero mostrarles que hemos visto para dos casos particulares, para cuando quiero estimar una media o quiero estimar una proporción. Existen estimadores, como por decirlo de alguna manera, que son intuitivos, que son insesgados y que son insesgados. Después vamos a la técnica más general que se llama máxima verosimilitud, que es una técnica más general para poder encontrar parámetros, estimar parámetros de cualquier distribución paramétrica. Y vamos a ver que de hecho la media muestral o la proporción muestral son casos particulares de estimadores de máxima verosimilitud. Consistencia. Esta es una propiedad bien importante que uno espera de los estimadores. Lo que uno espera de un estimador idealmente es que sea insesgado y que tenga el mínimo error estándar posible. Antiguamente en la estadística la propiedad de no tener sesgo, unbiasedness, era bastante importante. Hoy en día se ha considerado menos importante. De hecho hay muchos estimadores buenos que tienen sesgo. Un requerimiento más razonable es pedirle que el estimador converja
al parámetro real a medida que coleccionemos más datos. Y esta convergencia se le llama consistencia. Entonces, un estimador puntual de un parámetro t es consistente si converge al valor real cuando el número de ejemplos tiende a infinito. Entonces, más que el sesgo sea distinto de cero, o sea igual a cero, nos interesa que el estimador converja al valor real. Una forma de medir consistencia es pedirle que cuando n tiende a infinito, el sesgo tienda a 0 y el error estándar tienda a 0. ¿Ya? Si cumple esas condiciones, tenemos un estimador consistente. Ya, por ejemplo, para la media muestral, la esperanza de la media muestral era mu, entonces claramente el sesgo es 0. Y el error estándar era sigma partido en raíz de n. Si le tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces tenemos que la media muestral es un estimador consistente de la media. Y para el caso del experimento Bernoulli, teníamos que la proporción muestral tiene sesgo igual a 0, porque es igual el valor esperado del estimador igual a p. Y el error estándar también está dividido por el tamaño de la muestra. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto también tiende a 0. Entonces acá tenemos dos estimadores que son consistentes. ¿Ya? No estamos dando mucho detalle en estas cosas en este curso, pero son propiedades útiles de dominar. ¿Ya? La consistencia es algo esperado, es importante. O sea, idealmente, si los errores estándares tienen n en el denominador, estamos... generalmente cuando eso pasa, uno tiene más o menos confianza de que el estimador es consistente. Ya, entonces hablamos de la proporción muestral, de la consistencia, y ahora quiero entrar a la máxima verosimilitud, que es un método matemático más formal para encontrar estimadores puntuales. Estimación de máxima verosimilitud, un concepto súper importante en la estadística. Los estimadores que vimos hasta ahora, por ejemplo, la media muestral o la proporción muestral, son intuitivos, son fáciles de computar y mostramos que son consistentes. La estimación por máxima verosimilitud, MLE en inglés, es un framework más general para estimar parámetros de un modelo paramétrico. O sea, si yo asumo que mis datos siguen una distribución y quiero encontrar los parámetros de esa distribución, la máxima verosimilitud es un muy buen candidato. Entonces, en MLE, Maximum Likelihood Estimation, asumimos que los datos muestrales, las muestras, los datos que obtuvimos, son generados por una distribución de probabilidad. ¿Ya? Puede ser continua o discreta, que está parametrizada por θ, que θ puede ser más de un parámetro, puede ser un vector de parámetro. Y tratamos de encontrar entonces el valor de θ que maximice la probabilidad conjunta de los datos asumiendo esta distribución. O sea, si yo asumo que mis datos tienen una distribución, qué sé yo, gaussiana o binomial o Poisson, yo quiero encontrar los valores de los parámetros que maximizan la probabilidad de los datos. Y esos valores son mis estimadores de máxima verosimilitud, que tienen muy buenas propiedades en estadística. Entonces, por ejemplo, si yo asumo que cada punto de mi muestra fue generado por una normal de media mu y de varianza sigma cuadrado, yo puedo asumir que todos mis datos de mi muestra son I y D. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular la densidad conjunta de mis datos. ¿Ya? Y trato de encontrar los mu y los sigma, el valor de mu y sigma que maximiza esta densidad conjunta, o masa si es discreto. Entonces, la pregunta que sale acá siempre cuando uno estudia estadística es ¿cómo voy a saber yo cuál es la distribución que genera mis datos? Es una pregunta muy difícil de responder, ¿ya? Y es parte del supuesto del modelo que uno tiene que hacer. Cuando uno modela un problema estadísticamente, tiene que hacer ciertos supuestos y tiene que evaluar su modelo de acuerdo a los supuestos que hace. En muchos casos, ciertos fenómenos nosotros sabemos que se pueden modelar correctamente con ciertas distribuciones. Entonces, conocimiento base puede ayudar a escoger la distribución paramétrica que mejor se parezca. Por ejemplo, si estoy modelando un problema en que estoy haciendo varios experimentos binarios independientes, como tirar monedas o votar por un candidato, hace sentido representar los datos con una distribución Bernoulli o binomial. ¿Ya? Depende si son varios intentos en cada muestra o un intento en cada muestra. Si quiero hacer conteos en cosas de colas, cuánta gente llega en intervalos de tiempo, en
en un restaurante, en un retail, o accidentes, o fallas. La distribución Poisson o la exponencial, depende de cómo uno lo mida, se adaptan bien, son adecuadas. Si uno quiere de verdad, o a veces uno quiere, si el parámetro de alguna distribución representa lo que yo quiero medir, también tiene sentido usar esas distribuciones. Por ejemplo, si yo quiero calcular la media, quiero estimar la media, y yo sé que, por ejemplo, la gaussiana tiene la media como parámetro, tiene sentido usar la gaussiana para mover mis datos, así yo sé que cuando estime el valor de mu, ese mu va a ser un estimador de la media. Para casos más complejos, mejor a veces hacer supuestos de no paramétricos, que son distribuciones que no tienen una forma cerrada, sino que crecen con la cantidad de datos y son a veces escalonadas y cosas así. Pero están más allá del alcance de este curso. Tratemos de formalizar mejor la idea de la máxima verosimilitud. Entonces, yo asumo que mis datos muestriales son idénticamente distribuidos e independientes. Y asumo que tienen, si son continuos, que tienen una densidad o una masa, si son discretos, dada, que yo asumo, ¿ya? Conocida, normal, binomial, etc. Como asumimos que mis ejemplos son independientes, la densidad conjunta o masa conjunta se puede tratar como el producto. ¿Ya? Acuérdense, cuando las cosas son independientes, la probabilidad conjunta es una multiplicación. Entonces, si tengo varias variables aleatorias aquí, que cada una es por cada ejemplo, ya porque cada ejemplo viene de un experimento aleatorio, defino mi función verosimilitud como la densidad conjunta, ¿ya? O masa conjunta. Entonces, la función likelihood, que se usa con esta notación L, es la densidad conjunta de mis datos, pero en vez de tratarlo como una función de x, que es mi variable aleatoria, lo trato como función de θ, el parámetro. ¿Ya? Entonces, claramente θ es no es una, al tratarlo como una función de θ, la densidad conjunta, no es una función que integre 1, ¿no? Porque esta cuestión integraría 1 si uno lo hiciera a través de x. Pero acá no importa θ, lo estamos tratando como una función del parámetro θ. Entonces la estimación por máxima verosimilitud es llevar la estimación a un problema de optimización matemática. Es encontrar el valor de θ que maximiza la probabilidad conjunta de mis datos, asumiendo que vienen de una distribución densidad f. Es un supuesto que yo tengo que hacer. Entonces el Maximum Likelihood Estimator, el MLE, que se nota como el θ gorro, es el valor de θ que maximiza esta función de acá. O sea, esta es una función matemática que tiene una forma. Idealmente tengo una forma en que tengo un máximo fijo. Es lo que yo quiero optimizar. ¿Ya? Y puedo usar técnicas de optimización numérica para resolver esto. En muchos casos, y los casos que vamos a ver ahora, es mucho más fácil optimizar la log likelihood que la likelihood. ¿Por qué? Porque tenemos un producto y el producto hace, como acuérdense, generalmente optimizamos buscando los puntos extremos, que se hace con las derivadas y igualándolas a cero. Es mucho más barato aplicar un logaritmo y convertir este producto, esta pitatoria, en una sumatoria de los logaritmos que entran hacia adentro. Ya, esto es mucho más fácil. Y como el logaritmo es una función monotónica, sabemos que el máximo ocurre en el mismo lugar. Entonces, si mi función verosimilitud logarítmica, que el L minúscula sub n es derivable y diferenciable, la idea es encontrar un θ gorro que se encuentra derivando la log likelihood en base a todos los parámetros, que a veces son más de uno, igualando a cero y resolviendo el sistema de ecuación. Ese serían estimados de máxima verosimilitud, una técnica genérica para encontrar los parámetros óptimos de mis datos según una distribución y una técnica de hacer estimación. Si uno estudia esto a nivel teórico, que este libro, el All of Statistics, lo desarrolla muy bien, uno puede ver que el estimado de máxima verosimilitud tiene muchas propiedades muy bonitas, que lo hacen muy deseable. No vamos a entrar en mucho detalle acá, pero propiedades que son interesantes es que el estimador de máxima verosimilitud es consistente. O sea, cualquier estimador de máxima verosimilitud converge a medida que crece la muestra al valor real. O sea, que su sesgo vale 0 y su error estándar converge a 0. O sea, su sesgo tiende a 0. Puede tener un sesgo, pero el sesgo tiende a 0 y el error estándar tienden a 0.
Y también que la distribución del estimador, acuérdense con estimador siempre puede tener una distribución que es su sampling distribution, que es la idea que si yo tomo distintas muestras y en cada muestra calculo mi estadístico, que en este caso el estadístico lo calculo usando esta técnica de estimación, es asintóticamente normal. Eso significa que la forma de la sampling distribution de cualquier estimador de máxima verosimilitud va a converger cuando tengo muchas muestras, cuando el tamaño de muestra es grande, quiero decir, va a converger a una forma gaussiana. ¿Ya? Básicamente, esto es teoría asintótica dura de la estadística. Yo no quiero entrar en detalle en este curso, pero es bueno que sepan que hay teorías, que el teorema central del límite se puede llevar más allá que los promedios. ¿Ya? Se puede llevar, por ejemplo, a un estimador de máxima verosimilitud. Veamos ahora casos puntuales del estimador de máxima verosimilitud. ¿Ya? Esto es como la parte más matemática del curso. No la estoy entrando en tanto detalle, pero siento que es importante por lo menos conocerla. Estimación por máxima verosimilitud. Veamos, por ejemplo, que tengo datos discretos, binarios. ¿Ya? Suponemos que mis datos son discretos, x sub 1, x sub n, y todos varían entre 0 y 1. Entonces tiene una distribución, asumo, este es el supuesto que yo hago, que la masa de probabilidad de mis datos es una Bernoulli parametrizada en P. Entonces la función de masa de probabilidad de f de x parametrizada en P es P a la x por 1 menos P a la 1 menos x, ¿ya? Con x igual 0 o 1. Esta parametrización tiene mucho sentido, ¿no? Cuando x vale 0, tengo aquí P a la 0, 1, tengo 1 menos P elevado a 1. Y cuando x vale 1, tengo P a la 1, P. Por 1 menos P elevado a 1 menos 1, 0, entonces me queda P. Entonces me queda siempre P o 1 menos P. Una forma compacta de representar las dos opciones. Entonces, la función verosimilitud de esto, asumimos que estos son I y D, entonces es el producto de las masas de probabilidad para cada dato. Entonces me queda una pitatoria acá de P a las XY por 1 menos P, 1 menos XY. Esta pitatoria entra hacia adentro y se empiezan a sumar estos X sub I. Entonces me queda P a la S y 1 menos P a la N menos S, donde S es la suma de todos mis X sub I. Entonces la suma de aciertos que tendría. Le aplico un logaritmo a esto, y bueno, si le aplico el logaritmo, el S sale hacia afuera multiplicándose, tengo S log P y N menos S log de 1 menos P. Ahora, si yo derivo esto y lo igualo a 0, puedo encontrar el estimador de máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces acá tendría que derivar S, la derivada de log de P es 1 partido en P, sería S partido en P, y acá sería N menos S partido en 1 menos P, pasa para abajo, y multiplicado en menos 1, y habría que despejar el sistema de ecuaciones, y eso me da, si uno lo resuelve, me da S partido en N, que es exactamente, si S es la suma de los XY, es exactamente la proporción muestral. Entonces, nosotros ya estudiamos que la proporción muestral tenía sesgo cero y era consistente. Bueno, resulta que la proporción muestral es el estimador de máxima verosimilitud. Esto lo demuestra. Si no me creen, este seteo derivada igual 0, acá se lo pasé a Wolfram Alpha, que es un sitio web matemático que permite hacer muchas cosas matemáticas, pero tiene cosas de álgebra simbólica y permite resolver ecuaciones. Y le dije entonces, resuélveme la ecuación de que resolver para P, D es el signo de la derivada de este corcho de acá. Entonces derivo la expresión que tenía acá, S por log de P más N menos S por log de 1 menos P, en función de P, y encuentro el caso para igual 0, me resuelve esta ecuación y me dice P es igual S partido en N. ¿Ya? Entonces ahí para que me crean que el estimador de máxima verosimilitud cuando asumo que mis datos son Bernoulli, es la proporción muestral. Y si yo asumo que mis datos son gaussianos, vamos a ver que el estimador de máxima verosimilitud de mu y sigma, mu es la media muestral y sigma es la desviación estándar muestral, pero la mala, la calcula dividida por n en vez de n-1, la que tiene un sesgo, pero igual es consistente. Veámoslo. ¿Ya? Entonces esto acá hay más matemática y más álgebra, pero veámoslo. ¿Ya? Entonces, este es el segundo ejemplo. Asumo que mi
X sub mis muestras tiene una distribución gaussiana de media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces el parámetro que yo quiero estimar, teta, es un vector acá de parámetros. Quiero encontrar mu y sigma. Entonces, este es lo clásico ejemplo de que yo quiero calcular una media. Quiero saber la altura de los chilenos, promedio de los chilenos. Asumo mejor que cada altura es gaussiana, con media mu y desviación estándar sigma. Es un supuesto que yo puedo hacer. Y vamos a darnos cuenta que el mu de máxima verosimilitud es la media muestral, que sabemos que es un buen estimador. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la likelihood function, que es la función de verosimilitud, como el producto de las densidades de probabilidad por cada ejemplo que tengo. Acá, como quiero optimizar, le saco las constantes con los 2pi, con los pi, y solamente considero los sigma. Entonces, ignoro algunas constantes, pero me queda esta expresión de acá. 1 partido en sigma por la exponencial de la parte de adentro de la gaussiana. Esta pita teoría, entonces, aquí es equivalente a 1 partido en sigma elevado a n, y aquí entra hacia adentro la exponencial y va sumando estas cosas de acá. Me queda una sumatoria acá. Si yo digo que x barra es la media muestral y s cuadrado es la desviación estándar, normalizada por n, llego a esta expresión de acá. Acá hay más álgebra hay más truquitos para llegar, pero se puede llegar de aquí a acá. ¿Ya? Acá tengo esto mismo que tenía acá, y acá tengo exponencial de menos s cuadrado partido en 2 sigma cuadrado, y acá tengo otra exponencial de menos n por x barra menos mu al cuadrado partido en 2 sigma cuadrado. ¿Cómo se llega esto de aquí a esto de aquí? Hay que hacer varios trucos. ¿Ya? Básicamente lo que pasa es que esta expresión de acá se puede descomponer como ns cuadrado más n por x barra menos mu al cuadrado. O sea, básicamente esto de acá se separa en esto de acá y esto de acá. Y esta suma, estas dos cosas, en el mundo exponencial es un producto de esto y por esto. Si lo quieren verificar, lo que tienen que hacer es darse cuenta que tomar esta expresión de acá, tratarla como un ni quita ni pone, le restan acá la media muestral, se la suman, expanden el cuadrado, hacen un ordenamiento algebraico y le llega esta expresión de acá. ¿Qué es lo importante? Que la log likelihood, entonces quedaría como esta expresión de acá. O sea, ¿cómo llego a esta expresión de acá? Le aplico el logaritmo a esta expresión de acá. Entonces le aplico el logaritmo a esto, más un logaritmo a esto, más un logaritmo a esto. Logaritmo a esto, el n queda para afuera, menos n log de sigma. Y esto de acá, el logaritmo se cancela con la exponencial y me queda de manera lineal esto de acá más esto de acá. Y esta es mi log likelihood. Si yo derivo esto en función de mu e igual a 0 y en función de sigma igual a 0, llego a que mu gorro de máxima verosimilitud es la media muestral y sigma gorro es este S, que es la expresión de la desviación estándar normalizada por n. ¿Cómo se hace en derivar por mu? Bueno, es fácil. Esto se va a 0, esto se va a 0. Me queda esto 2 veces esto. Acá hay constante, x barra igual mu. Y si x barra igual mu, puedo reemplazar eso aquí y esta expresión de acá se me muere. Entonces después derivo solamente estas dos componentes, esta parte de acá por sigma. Y acá, bueno, me hago un log de sigma que es partido en sigma. Acá me parece un sigma elevado a 3 en el denominador. Y hay que resolver esa parte algebraicamente y se llega a esto de acá. Yo no lo hice, no lo desarrollé, pero lo hice de nuevo con Wolfram Alpha, así que para que me crean que esto no lo inventé. Le pasé a Wolfram Alpha, bueno, le pasé toda la expresión que teníamos y le dije, derívamelo respecto a mu y encuéntrame el mu tal que esa expresión, tal que la derivada valga 0. Le pasé todo esto y me dice que mu es x barra. Si no me creen, podemos ir acá a Wolfram Alpha. Vamos a Wolfram Alpha. Hagámoslo. Ahí está Wolfram Alpha.
mu igual a x barra. ¿Ya? Entonces, si mu vale x barra, esta expresión de acá, que x barra menos mu, la puedo sacar de la expresión. Todo esto lo puedo matar. Que era todo esto de acá, ¿no es cierto? Todo esto se me va a 0. Y ahora resuelvo para sigma. Y quiero encontrar el sigma óptimo. Y sigma me da S, ¿no? Más menos S, pero aquí nosotros sabemos que S, una desviación estándar, solamente puede ser positiva. Ya que lo que está acá. Ya, y con eso terminamos el video sobre estimación de máxima verosimilitud. ¿Ya? Una técnica genérica para encontrar estimadores puntuales a través de la optimización. Lo que requiere es asumir que los datos son independientes y vienen de una distribución paramétrica, o sea que se puede parametrizar con ciertos parámetros. Y la idea es representar la verosimilitud como la densidad o masa conjunta y como una función de los parámetros. Después se encuentran los parámetros que maximizan esta función, o sea, los parámetros que son más consistentes, que le dan más probabilidad a los datos, que tiene mucho sentido. Quiero encontrar los parámetros que le dan más probabilidad a los datos y que al final que son más consistentes con los datos. Y encuentro los parámetros que tienen máxima verosimilitud. Esto es una forma genérica para hacer estimación. Y el estimador de máxima verosimilitud tiene propiedades que me gustan, como la consistencia o que es asintóticamente normal. Y eso me ayuda porque sé que la sampling distribution tiene forma gaussiana y eso me puede ayudar para mí, por ejemplo, calcular los errores estándares de cualquier estimador de máxima verosimilitud. Eso, y con eso terminamos la clase o el módulo, en verdad, sobre estimación de máxima verosimilitud. Aún nos queda ver cosas de introducción a inferencia estadística. Lo que viene a continuación es el tema de intervalos de confianza.